A lo largo de la historia, han ocurrido cosas que nadie ha podido explicar por completo. Existen antiguas construcciones impresionantes, eventos extraños y fenómenos que desafían nuestra lógica. Estos enigmas siguen intrigando a científicos, historiadores y a toda la sociedad. ¿Cómo se construyeron las pirámides de Egipto? ¿Existen civilizaciones avanzadas que nos precedieron? ¿Por qué desaparecen tantas personas al año? ¿Qué hay detrás de los avistamientos de ovnis y los encuentros con seres extraños? En este episodio, hablaremos de algunos de los mayores misterios que han desvelado a la humanidad. ¿Estás preparado para descubrir la verdad? Nos resulta muy llamativo que, en este punto de la historia y con la tecnología actual, aún haya tantos casos sin resolver. Un ejemplo es lo ocurrido hace 60 años en Rusia, donde unos jóvenes se adentraron en una montaña en plena Siberia. Las circunstancias de su muerte siguen siendo un misterio. Número 1. Muerte en la montaña. El caso Dyatlov. El incidente del paso Dyatlov sigue siendo uno de los misterios más inquietantes de la historia. En febrero de 1959, 9 excursionistas rusos murieron en circunstancias extrañas en los montes Urales. El grupo, liderado por Igor Dyatlov, había salido en una expedición de esquí, pero nunca regresó. Días después, los equipos de rescate encontraron su campamento abandonado. La tienda de campaña estaba rasgada desde adentro, y los cuerpos aparecieron dispersos en la nieve, muchos de ellos descalzos y con poca ropa, a pesar de las temperaturas bajo cero. Lo más desconcertante fue el estado en el que se hallaron las víctimas. Algunos tenían fracturas en el cráneo y el tórax, pero sin signos externos de golpes. A una excursionista le faltaban la lengua y los ojos, y se detectaron altos niveles de radiación en la ropa de algunos integrantes del grupo. Con el paso del tiempo, han surgido diversas teorías para explicar el incidente. Algunos investigadores creen que una avalancha pudo haberlos obligado a huir, aunque esto no explicaría la naturaleza de sus heridas ni la radiación. Otra teoría sugiere que fueron víctimas de pruebas militares secretas en la zona, mientras que otros tienen hipótesis más extrañas, como la intervención de fenómenos paranormales o extraterrestres, basándose en reportes de luces extrañas en el cielo aquella noche. De la expedición muestra justo esto. Se ha querido ver que esa luz que aparece ahí, justo a la izquierda de la fotografía, sería o bien esa prueba, un cohete, una prueba nuclear, algo, unas luces, que en un momento desesperado por parte del fotógrafo de los Dyatlov, trató de sacarla, saliendo la foto movida. Pero la verdad es que lo que estamos viendo en el centro de la imagen son los 8 lados del diafragma de la cámara de fotos y una foto movida, donde o bien alguien directamente, prácticamente ni le quitó el protector de la cámara, o el propio equipo de rescate, cuando cogió la cámara, hizo sin querer una foto. Yo creo que es lo que estamos viendo. Yo creo que no estamos viendo luces anómalas ahí. Por supuesto, me puse en contacto hace unos meses con la Asociación de Ekaterimburgo de Lucha y Búsqueda de la Verdad del caso Dyatlov para preguntarles, bueno, vosotros que estáis ahí, ¿qué opináis? ¿Qué pensáis? ¿Qué les ocurrió? Obviamente, dicen que para nada sucedió ningún tipo de avalancha ni fenómeno natural. Para ellos, clarísimamente, fue una nave extraterrestre la que les hizo salir de la tienda. Como veis, teorías para todos los gustos, ¿no? Oye, todo el rato estamos hablando de luces, ¿no? En 1990, cuando la Unión Soviética empezó a disolverse, el primer investigador del caso, Lev Ivanov, reveló a un diario que durante su trabajo había recogido varios testimonios de personas que habían visto bolas de fuego en el cielo. Y, según Ivanov, se le ordenó clasificar sus hallazgos y olvidar el tema. Fueron muchos años de secretismo en torno a lo que había ocurrido allí, y durante 60 años no se habló más del tema. Hasta que en 2021, un par de investigadores suizos presentaron por primera vez datos que apuntaban a la probabilidad de que una avalancha extrañamente pequeña, que pudiera haber sido la responsable de las muertes de los 9 excursionistas experimentados. Sin embargo, esta teoría no explica las terribles heridas que presentaban las víctimas y menos la radiación.
¿Se trató de un evento natural como una avalancha o algo fuera de este mundo? ¿Qué piensas? Existen lugares en el mundo donde las personas desaparecen sin explicación. Desde el Triángulo de las Bermudas hasta bosques y desiertos misteriosos, muchos creen que estos sitios esconden secretos. Algunos hablan de fenómenos naturales, otros de portales, experimentos o fuerzas desconocidas. ¿Casualidad o algo más? Número 2. Desapariciones en Alaska. Hay sitios que parecen estar malditos. Algunos parecen incluso tragarse a quienes se atreven a visitarlos. Uno de los casos más conocidos es el del Triángulo de las Bermudas, donde cientos de aviones y barcos han desaparecido sin dejar rastro. De manera similar, existe otro fenómeno inquietante, el Triángulo de Alaska, donde alrededor de 20.000 personas desaparecieron a principios de la década de los 70. El Triángulo de Alaska está en un área silvestre que conecta las ciudades de Anchorage, en el sur, Juneau, en el extremo sureste, y Barrow, en la costa norte. Alaska, con su naturaleza salvaje y clima extremo, ha sido el escenario de muchas desapariciones inexplicables, desde aventureros hasta pilotos. Cientos de personas han desaparecido sin dejar rastro. Uno de los casos más notorios ocurrió en 1972, cuando un avión que transportaba al líder de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Hale Boggs, desapareció sin dejar rastro. A pesar de una intensa operación de búsqueda y rescate, nunca se encontró ni la aeronave ni sus pasajeros. Otro caso inquietante es el de la familia Hoagland, quienes desaparecieron sin dejar rastro en 2019 mientras exploraban una zona boscosa cerca del Parque Nacional Denali. Ni sus cuerpos ni pertenencias fueron encontrados, y las teorías van desde ataques de animales hasta portales interdimensionales. Numerosos testigos han reportado avistamientos de luces extrañas en el cielo, objetos voladores no identificados, encuentros con seres misteriosos e incluso barcos fantasmas. Algunos investigadores sugieren que las desapariciones podrían estar relacionadas con abducciones extraterrestres o con la presencia de bases alienígenas ocultas en la región. Además, leyendas indígenas como la del Kushtaka, una criatura cambiaformas de la mitología tlingit, refuerzan la idea de que fuerzas desconocidas podrían estar involucradas en las desapariciones. El nombre básicamente significa hombre nutria. Está entre una nutria y un hombre. En Alaska hay muchas nutrias, de río y de mar. La leyenda dice que el Kushtaka es como un espíritu cambiante que vive en la naturaleza e intenta engañar o atraer a la gente, llevándolos a lo salvaje imitando el llanto de un bebé, o apareciendo como alguien conocido para la persona y guiándolos hacia la naturaleza, donde te asimila o te convierte en Kushtaka por toda la eternidad. Esa es la leyenda, la tradición, y es bastante escalofriante. Algunos lo relacionan con Bigfoot, quizás sea una versión de un ser peludo y grande. Tommy dijo que vio uno, parecía una nutria deforme con ojos humanos. Vaya, es algo muy inquietante. No es criptozoología pura, sino una mezcla con lo paranormal, quizás. De hecho, para el criptozoólogo Ken Gerhard, el famoso Bigfoot, o pie grande, ha sido visto en innumerables ocasiones en Alaska. Desde una perspectiva más racional, se han propuesto varias explicaciones como errores humanos, cambios bruscos en el clima, accidentes de aviación y la dificultad de rescatar cuerpos en un lugar tan extremo. Sin embargo, la falta de pruebas y la gran cantidad de casos sin resolver dejan lugar al misterio. Lo que es más aterrador, al hablar de cifras, es que cada año desaparecen entre 500 y 2.000 personas sin dejar ningún tipo de rastro ni de pruebas. Lo curioso también es que no todas estas personas estaban en alguna aventura en la naturaleza, sino que muchos desaparecieron realizando actividades cotidianas. ¿Es posible que fuerzas desconocidas pueden estar representadas por una simple copa? El Santo Grial ha sido visto no solo como un objeto sagrado, sino como una fuente de poder inigualable. Número 3. El Santo Grial. Todos hemos oído hablar del Santo Grial,
ya sea en referencias en libros o bien en películas, y es que se trata de uno de los enigmas más fascinantes de la historia, rodeado de simbolismo esotérico y teorías conspirativas. Aunque tradicionalmente se le asocia con la copa utilizada por Jesús en la Última Cena, han surgido muchas interpretaciones que sugieren que su verdadero significado va más allá de un simple objeto físico. Desde una perspectiva esotérica, el Grial se considera una fuente de poder divino y conocimiento oculto. Algunos creen que representa el despertar de la conciencia y el acceso a una sabiduría trascendental. Esta visión lo vincula con la alquimia y las tradiciones herméticas, donde la búsqueda del Grial es el equivalente a la transformación espiritual del individuo. Otra teoría popular, impulsada por autores como Henry Lincoln y Dan Brown, sugiere que el Grial no es un cáliz, sino la descendencia de Jesús y María Magdalena. Según esta hipótesis, la Iglesia ocultó la existencia de esta línea de sangre para preservar su poder. Supuestamente, organizaciones como el Priorato de Sion y los Caballeros Templarios protegieron este secreto durante siglos, escondiendo evidencias en lugares como Rennes-le-Château en Francia. Los Templarios, una orden militar y religiosa de la Edad Media, han sido frecuentemente vinculados al Grial. Se dice que durante sus expediciones en Jerusalén encontraron un objeto sagrado, posiblemente el Grial, y lo ocultaron antes de ser perseguidos por la Iglesia en el siglo XIV. Algunos teóricos afirman que su legado y conocimientos aún perduran en sociedades secretas. Una teoría más polémica propone que el Grial es un artefacto de origen extraterrestre, un dispositivo con tecnología avanzada que fue malinterpretado como un objeto sagrado. Esta idea sugiere que el Grial contenía información o poderes más allá de la comprensión humana. Además, se ha especulado que los nazis, bajo las órdenes de Heinrich Himmler, emprendieron una búsqueda del Grial en su obsesión por los artefactos místicos, como la lanza del destino y el arca de la alianza. La lanza del destino, conocida también como la lanza de Longino, otra de las reliquias más enigmáticas de la historia. Se dice que fue utilizada por el soldado romano Cayo Casio Longino para atravesar a Jesucristo mientras estaba en la cruz, dándole poder a quien la posea, pero también una maldición que trae derrota y muerte al perderla. A lo largo de los siglos, ha sido objeto de deseo de numerosos líderes, incluyendo a Adolf Hitler, quien la buscó fervientemente por su supuesto poder místico. ¿Existió realmente el Santo Grial como objeto físico? ¿O hay una posibilidad que se trate del linaje del mismísimo Jesucristo, como proponen algunos autores? Existen objetos ligados a la religión que generan veneración. Mientras el Grial es buscado como el cáliz que contuvo la sangre de Cristo en la Última Cena, y quizás incluso su sangre derramada en la crucifixión, la sábana santa es considerada por muchos como la tela que envolvió su cuerpo tras la muerte, mostrando una imagen que algunos creen milagrosa. Número 4. La sábana santa. Prueba de un milagro. Desde hace siglos, en la Catedral de Turín, Italia, se conserva un gran lienzo de 4,3 metros de largo por 1,1 metros de ancho. Sobre su superficie, de color blanco amarillento, se pueden ver manchas borrosas de tonos marrones que, desde lejos, forman la silueta de una figura humana. Según la tradición, este es el Santo Sudario de Jesucristo, la sábana santa mencionada en los Evangelios. El Evangelio de Juan describe 2 piezas de tela en la resurrección de Jesús: un sudario y unas vendas. La primera referencia documentada del sudario aparece en el siglo XIV, cuando fue encontrado en Lirey, Francia. Muchos creen que este lienzo cubrió el cuerpo de Jesús después de su crucifixión, mientras que otros sostienen que es una falsificación medieval.
de 1353. Es una historia interesante porque es la aventura, la peripecia de un cruzado, Geoffrey de Charny, que a la vuelta de Tierra Santa se lleva a su pueblo de Francia, Lirey, un recuerdo que ha obtenido, de los santos lugares. Y ese recuerdo es esta tela que la extiende delante de la multitud en Lirey, que se queda fascinada, claro, porque reconoce inmediatamente en los rasgos de esa imagen todo lo que, los evangelios y la iconografía medieval europea representaba o atribuía a Jesús de Nazaret. Están las huellas de la corona de espinas, la lanzada, están las huellas de un clavo en el dorso de las manos y de los pies. En fin, está todo, ¿no? Pero claro, imagínate, ya entonces fue polémica porque el obispo de Troyes prohibió que se mostrara a los fieles porque decía que aquello era una burda pintura, ¿no? Que era una cosa muy mal hecha. Y sin embargo, el papa de la época, Clemente IV, permitió su ostensión porque vio que generaba hordas de fieles que acudían a Lirey a venerar aquel objeto que había sido traído de Tierra Santa. Así que, estamos ante un unicum que es controvertido desde sus inicios. Se la ha llamado la reliquia más importante del cristianismo, pero su autenticidad ha sido tan debatida que incluso la Iglesia prefiere dejar la investigación en manos de la ciencia. A lo largo de los años, el sudario ha sido estudiado muchas veces. En 1988, una prueba de carbono 14, realizada en 3 laboratorios diferentes, indicó que la tela era de entre 1260 y 1390 después de Cristo, lo que sugería un origen medieval. Sin embargo, estos resultados han sido cuestionados debido a posibles contaminaciones y reparaciones en la tela a lo largo del tiempo. Investigaciones más recientes han dado otras perspectivas. En 2022, un grupo de científicos italianos utilizó rayos X para analizar el lino del sudario y concluyó que la tela podría tener unos 2000 años, lo que la situaría en la época de Jesús de Nazaret. Más allá de su antigüedad, la imagen en la tela ha generado gran interés porque tiene un efecto tridimensional y detalles difíciles de explicar con las técnicas artísticas de la Edad Media. Algunos expertos creen que la imagen se pudo haber formado por una radiación intensa, aunque esta idea aún no ha sido probada. El sudario también tiene manchas de sangre que coinciden con las heridas descritas en la crucifixión de Jesús, como marcas en las muñecas y los pies, cortes en la cabeza que podrían ser de una corona de espinas y una herida en el costado. A pesar de todos los estudios, el origen y la forma en que se creó la imagen en el sudario de Turín siguen siendo un misterio. Para los creyentes, es una reliquia sagrada y prueba de la pasión de Cristo. Para los escépticos, es un objeto histórico que aún guarda secretos por descubrir. ¿Crees que realmente se trata del rostro de Jesús en un lienzo? ¿O es un fraude? El Santo Sudario ha sido un misterio durante siglos. Muchos creen que su imagen es una prueba de la resurrección, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿hay algo más después de morir? Número 5. ¿Hay vida después de la muerte? La pregunta sobre si existe vida después de la muerte ha intrigado a la humanidad desde siempre. Diversas culturas y religiones han propuesto conceptos como el cielo, el infierno o la reencarnación. Sin embargo, desde una perspectiva científica, sigue siendo un tema de debate e investigación. Uno de los fenómenos más estudiados en este contexto son las experiencias cercanas a la muerte. Personas que han estado clínicamente muertas o al borde de la muerte han reportado visiones de túneles de luz, sensaciones de paz, encuentros con seres queridos fallecidos o incluso una revisión de sus vidas. Algunos científicos explican estos fenómenos como efectos del cerebro en condiciones extremas, atribuyéndolos a la falta de oxígeno o a la liberación de ciertas sustancias químicas. Sin embargo, hay investigadores que consideran que estas experiencias podrían indicar algo más. Entre ellos se encuentran Bruce Grayson y Jim Tucker, psiquiatras de la Universidad de Virginia, que han recopilado numerosos testimonios y estudios sobre el tema.
Grayson ha documentado casos de personas que, tras ser declaradas clínicamente muertas, han regresado con recuerdos detallados de percepciones fuera del cuerpo, encuentros con seres de luz y una profunda sensación de paz y unidad. Sus estudios sugieren que la conciencia podría existir independientemente del cerebro. Por otro lado, Jim Tucker ha investigado casos de niños que aseguran recordar vidas pasadas. En muchos de estos casos, los detalles proporcionados han sido verificados con datos reales, lo que plantea interrogantes sobre la posibilidad de la reencarnación como una forma de continuidad de la conciencia. Desde esta perspectiva, la muerte no sería el fin de la existencia consciente, sino una transición a otro estado. Otro investigador en este campo es el Dr. Manuel Sanz Segarra, médico y cirujano, quien ha dedicado los últimos años de su carrera a estudiar la existencia de la supraconciencia y su relación con las SM. Este concepto se refiere a una conciencia que va más allá del cuerpo y la mente física. Según Sanz Segarra, los avances científicos recientes sugieren que, tras la muerte, nuestra esencia o conciencia podría continuar en una dimensión distinta a la que conocemos. Investigué estos fenómenos que me contaban los enfermos, las ECM, pacientes diagnosticados de muerte clínica por distintas causas, que yo los reanimé, los volví a la vida, los recuperé de la muerte a la vida. Entonces me llamó mucho la atención que, coincidiendo con el tiempo de muerte clínica, me manifestaran una serie de vivencias. Porque lógicamente, si no hay actividad cardíaca y no hay actividad mental cerebral, por el paro cardiorrespiratorio, no tiene una explicación por el método científico lógico que la persona tenga una serie de vivencias con las características propias de una experiencia cercana a la muerte. Entonces esto es una incongruencia, y por mi espíritu de investigar, pues entonces entré en este terreno que lógicamente se fundamenta ya en una ideología trascendente. Pero yo en ningún momento quise buscar una explicación en aspectos, digamos, de la divinidad, de la trascendencia, de la fe. No. Yo quería pruebas objetivas, certificadas, o pruebas con una base científica que me demostraran lo que estos enfermos me estaban manifestando en las ECM, en las experiencias cercanas a la muerte. ¿Conoces a alguien que haya tenido una experiencia de este tipo? ¿Crees que la muerte es realmente el fin de todo? Una de las principales críticas a quienes creen en la vida después de la muerte es la falta de evidencia. Sin embargo, en ocasiones, la evidencia parece estar frente a nuestros ojos y, aún así, el enigma permanece sin resolverse. Número 6. Los círculos de cultivo. Los círculos de cultivo han desconcertado al mundo durante décadas. Estas enormes figuras geométricas aparecen de la noche a la mañana en campos de trigo, cebada y otros cultivos, con diseños que van desde simples círculos hasta patrones complejos, como fractales y símbolos matemáticos. Aunque hay reportes de su existencia desde hace siglos, el fenómeno ganó notoriedad en la década de 1970 en Inglaterra, donde se registraron cientos de casos. Las explicaciones sobre su origen se dividen en dos grandes grupos: quienes creen que son creados por causas naturales o humanas, y quienes sostienen que son mensajes de una inteligencia no humana. Los escépticos afirman que los círculos son obra de bromistas, que utilizan tablas y cuerdas para doblar el trigo sin romperlo. De hecho, en 1991, Doug Bauer y Dave Chorley confesaron haber hecho muchos de ellos en Inglaterra. Sin embargo, su explicación no basta para justificar la complejidad y precisión de algunos diseños. Otros investigadores han propuesto que algunos círculos podrían deberse a fenómenos electromagnéticos o patrones de viento poco comunes. Sin embargo, la complejidad de ciertos diseños, que incluyen mensajes en código binario y referencias matemáticas avanzadas, hace que parezca poco probable que sean producto de la naturaleza. Inicialmente, los círculos eran simples figuras en los campos, pero con el tiempo evolucionaron hasta representar galaxias, fases lunares, códigos binarios, cruces celtas y otros patrones sorprendentes. Suelen aparecer entre la primavera y el verano.
cuando las cosechas son más abundantes. Uno de los casos más famosos ocurrió en 2001 en Chilbolton, Inglaterra, donde apareció un diseño que algunos interpretan como una respuesta al mensaje de Arecibo, enviado al espacio en 1974, con información sobre la humanidad. El investigador Andrew Collins observó que, en muchos casos, las espigas no estaban rotas, sino dobladas suavemente a unos centímetros del suelo, permitiéndoles seguir creciendo de forma horizontal. Además, se reportó la disminución de agua subterránea en los lugares donde aparecieron los círculos, y en algunos casos no se encontraron huellas humanas alrededor. El biofísico William C. Levengood propuso que algún tipo de radiación electromagnética podría estar involucrada en su formación. Al analizar muestras de cultivos afectados en distintos países, descubrió que las semillas parecían haber explotado tras ser expuestas a un calor extremo durante un corto periodo. También notó crecimiento anormal en los tallos y rastros de radiación residual. En algunos casos, encontró una capa de óxido de hierro en la zona, lo que indica temperaturas superiores a 500 grados Celsius. Otro detalle interesante es que, en varias ocasiones, testigos han reportado la presencia de esferas luminosas sobre los campos antes de la aparición de los círculos. Centro Mundial de los Círculos de Cultivo. Sabes, se han reportado muchos aquí durante décadas, pero en realidad podrían remontarse a cientos de años, y para mí es un fenómeno genuino cuando retrocedes lo suficiente en el tiempo. Ahora, algunos son hechos por humanos, obviamente hay que considerarlo, pero aún así las geometrías y el misterio que los rodea persiste, y se dice que muchos son formados por esferas de luz. Está la famosa formación de Oliver's Castle de 1996. Yo mismo he filmado esferas de luz moviéndose sobre círculos con mi dron después de formarse, claro. Entonces, ¿qué explica esto? ¿Qué explica estos testimonios de luces extrañas asociadas a los círculos que parecen moverse con inteligencia? ¿Qué hay detrás de este fenómeno? ¿Acaso se trata de mensajes de una inteligencia extraterrestre? Algunos creen que los crop circles son mensajes de inteligencias no humanas. ¿Seremos capaces de develar ese misterio? Tal como lo que ocurrió en la pequeña isla de Roanoke, donde más de 100 personas desaparecieron sin dejar rastros, solo una palabra tallada en un árbol. Número 7. La colonia perdida de Roanoke. El misterio de Roanoke es uno de los casos más inquietantes de la historia de los Estados Unidos. A finales del siglo XVI, ingleses, holandeses y franceses buscaban expandir sus territorios en el Nuevo Mundo, enviando expediciones para establecer colonias. En 1587, un grupo de colonos ingleses, liderados por John White, se asentó en la isla de Roanoke, en lo que hoy es Carolina del Norte. Su objetivo era fundar una nueva colonia bajo el mandato de la reina Isabel I. Sin embargo, cuando White regresó de Inglaterra en 1590, encontró la colonia completamente abandonada. No había rastro de los más de 100 colonos, solo la palabra Croatoan tallada en un árbol. La desaparición de toda la comunidad ha dado lugar a múltiples teorías. Una de las más aceptadas sugiere que los colonos se integraron a la tribu Croatán, que vivía en la cercana isla de Hatteras. Algunos exploradores posteriores afirmaron haber visto indígenas con rasgos europeos, lo que respalda esta hipótesis. Otra posibilidad es que fueran atacados por tribus hostiles o por los españoles, quienes en esa época combatían el avance inglés en América. Sin embargo, no se encontraron signos de violencia en el asentamiento. También se ha planteado que intentaron sobrevivir por su cuenta, pero murieron por la falta de recursos y las duras condiciones climáticas. Más allá de las explicaciones racionales, el misterio de Roanoke ha inspirado teorías más extrañas. Algunas leyendas sugieren que la colonia fue víctima de una maldición o de un fenómeno sobrenatural. Incluso se ha planteado la posibilidad de que desaparecieran a través de un portal o hacia otra dimensión.
Hay una teoría de que la palabra Croatoan, grabada en el poste, no se refería a los nativos, sino a una entidad demoníaca. Esta también ha aparecido en otros relatos de desapariciones. Se dice que fue mencionada por Edgar Allan Poe en su lecho de muerte, también escrita en el diario de la aviadora Amelia Earhart antes de su desaparición, y encontrada en la cama donde durmió el escritor Ambrose Bierce poco antes de desaparecer en México en 1913. Hasta hoy, no hay pruebas concluyentes sobre el destino de los colonos de Roanoke. Aunque algunos indicios sugieren que pudieron haberse trasladado a otra isla o al norte, todo sigue siendo especulación. Su desaparición sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia de América del Norte. Hay personas que confían en que la ciencia finalmente compruebe qué hay detrás de estos misterios. Sin embargo, alrededor del mundo, hay personas que ven luces u orbes que aún hoy no tienen explicación. Número 8. Luces misteriosas en el cielo. A lo largo de la historia, en diferentes lugares del mundo, han sido reportadas apariciones de luces extrañas que desafían cualquier explicación. Desde los valles noruegos hasta los desiertos de Texas, estos fenómenos han sido observados durante siglos, desconcertando a científicos y curiosos por igual. Entre los casos más famosos se encuentran las luces de Hesdalen en Noruega, las luces de Marfa en Texas, las luces de Brown Mountain en Carolina del Norte, y las enigmáticas luces de Min Min en Australia. Estos extraños orbes luminosos parecen moverse de manera inteligente, flotando en el aire, cambiando de color y, en algunos casos, reaccionando a la presencia de personas y vehículos. Mientras algunos creen que su origen es completamente natural, otros sugieren que podrían tener un vínculo con el fenómeno OVNI o con lo paranormal. A pesar de los esfuerzos por entender su origen, las luces misteriosas siguen siendo un enigma. A lo largo de los años, diversas hipótesis han intentado explicar su origen. Según los escépticos, podría tratarse de ionización de gases en la atmósfera, producida por la actividad geológica o tormentas solares. En Hesdalen, algunos científicos creen que las luces podrían ser causadas por una interacción entre minerales en el suelo y la humedad del aire, generando un tipo de plasma natural. Sin embargo, esto no explicaría el comportamiento inteligente de las luces. Otra teoría propone que los gases como el metano o el fosfano, liberados por el suelo en ciertas condiciones, podrían reaccionar espontáneamente, creando luces brillantes similares a los fuegos fatuos que aparecen en pantanos y cementerios. Y en algunos casos, podría tratarse de reflejos de faros de automóviles o luces de ciudades cercanas, distorsionadas por condiciones atmosféricas inusuales. Sin embargo, esto no explica avistamientos previos a la invención de la electricidad, ni la presencia de luces en áreas remotas. Por otro lado, algunos investigadores creen que estas luces podrían estar relacionadas con el fenómeno OVNI. Se han reportado casos en los que las luces parecen responder al movimiento humano e incluso han sido vistas persiguiendo vehículos. En el caso de Marfa, los lugareños aseguran que las luces han estado presentes desde la antigüedad. El primer avistamiento documentado de las luces fue en 1883 por un vaquero que las confundió con señales de fuego de los apaches. En 1885, Sally y Joe Humphreys, pioneros pobladores de Marfa, aseguraron haber visto las luces. Otras interpretaciones sugieren que podrían ser manifestaciones de energía desconocida o incluso ventanas hacia otras dimensiones. En distintas culturas, estas luces han sido interpretadas como espíritus, almas errantes o señales de algún presagio. En Australia, las luces Min Min son vistas por algunos como espíritus de los aborígenes fallecidos. En otras tradiciones, se las ha relacionado con guardianes de antiguos tesoros o advertencias de peligros inminentes. En varios países también existe la luz mala, una luminaria que según los mitos y leyendas se aparece por la noche a viajantes. Si se trata de una luz blanca, es buen augurio. Si se trata de una de color rojo, recomiendan huir ya que esta no sería muy amistosa.
¿Qué hay detrás del fenómeno de las luces? ¿Plasmas inteligentes? ¿Almas de difuntos? ¿O tal vez sean mensajes de una entidad que convive con nosotros desde tiempos inmemoriales? Una de las cosas más intrigantes del mundo del misterio son las llamadas UPARTs, objetos que parecen estar fuera de su tiempo, en un contexto inusual que podría desafiar lo que sabemos de la historia considerada oficial. En Estambul hay un mapa que desafía los conocimientos de su época. Número 9. Los mapas de Piri Reis. El 9 de octubre de 1929, el teólogo Gustav Adolf Deismann hizo un descubrimiento sorprendente mientras revisaba la biblioteca del Palacio de Topkapi en Estambul. El gobierno turco le había encargado clasificar los documentos, y entre ellos encontró 2 fragmentos de un mapa del siglo XVI, dibujado sobre piel de gacela. Lo más extraño era que, al oeste de la península ibérica y África, aparecían costas que parecían corresponder a América y la Antártida, lugares que, en teoría, aún no eran conocidos en Europa en esa época. Lo más desconcertante es que parece representar la Antártida sin hielo, cientos de años antes de su supuesto descubrimiento oficial en 1820. Piri Reis afirmó haber basado su trabajo en mapas mucho más antiguos, algunos de los cuales, según él, provenían de Alejandro Magno. Esto ha llevado a algunos investigadores a preguntarse si el mapa es el vestigio de un conocimiento perdido, transmitido desde civilizaciones antiguas. Lo más llamativo, como dijimos anteriormente, es la aparente representación de la costa de la Antártida sin su capa de hielo, lo que ha llevado a teorías de todo tipo. Algunos científicos sugieren que podría tratarse de un error de interpretación de Sudamérica, pero otros han planteado hipótesis más polémicas. En 1960, el cartógrafo estadounidense Arlington H. Mallory afirmó que el mapa de Piri Reis mostraba la Antártida tal como habría sido hace más de 6.000 años, cuando en su costa no había hielo. Esto ha generado especulaciones sobre la posibilidad de una civilización avanzada que habría cartografiado el planeta en tiempos remotos. Los escépticos argumentan que la precisión del mapa ha sido sobreestimada y que las coincidencias pueden explicarse por errores en la proyección geográfica. Sin embargo, para los amantes del misterio, el mapa de Piri Reis sigue siendo una prueba de que aún hay muchos secretos por descubrir sobre el pasado de la humanidad. ¿Fue Piri Reis el heredero de un conocimiento perdido? La historia quizás no sea tal como la han contado. A lo largo de la historia, han existido civilizaciones que por razones desconocidas desaparecieron sin dejar rastro. En diferentes partes del mundo, exploradores y arqueólogos han encontrado ruinas de antiguas ciudades que alguna vez fueron centros de cultura y conocimiento, pero que luego desaparecieron misteriosamente. Número 10. Civilizaciones perdidas. Todos hemos escuchado historias sobre civilizaciones avanzadas que alcanzaron su apogeo y luego desaparecieron, ya sea por un cataclismo o por una supuesta intervención divina. Una de las más llamativas es la ciudad de Mohenjo-Daro, una de las ciudades más importantes de la antigua civilización del Valle del Indo, que floreció hace más de 4.500 años en lo que hoy es Pakistán. Esta ciudad se destacó por su impresionante planificación urbana, un avanzado sistema de drenaje y edificios de ladrillos cocidos. Uno de los mayores misterios de Mohenjo-Daro es su repentino abandono. No se han encontrado signos de guerra, invasión o catástrofe natural. Sin embargo, algunos investigadores han sugerido que cambios climáticos, sequías o el desvío del río Indo podrían haber forzado a la población a abandonar la ciudad. Algunos teóricos de los antiguos astronautas han sugerido que la repentina desaparición de Mohenjo-Daro se debió a una explosión nuclear antigua. Esta hipótesis surge de hallazgos arqueológicos como restos de esqueletos con altos niveles de radiación y piedras vitrificadas, lo que indicaría temperaturas extremas. Según esta teoría, la ciudad pudo haber sido destruida por un arma avanzada o un accidente tecnológico. De hecho, algunos creen que la civilización del Valle del Indo
pudo haber tenido contacto con seres de otros mundos que les enseñaron conocimientos avanzados sobre urbanismo, hidráulica y astronomía. En los textos védicos de la India, como el Mahabharata, se describen batallas celestiales y carros voladores llamados vimanas, que algunos han interpretado como posibles naves espaciales. Pero lo que salió al realizar algunos análisis es que en realidad estos objetos fueron sometidos a algo que no es natural. Eso no puede ser resultado de residuos fundidos de un horno, sino que solo puede deberse a algo tecnológico que hace al menos 4.000 años explotó en la zona sur de la ciudad y literalmente destruyó una parte de ella. También quiero decir que hay otro dato interesante. Antes hablamos de cómo Mohenjo-Daro tenía una población de unos 100.000 habitantes, y esta se estimaba a partir del número de casas y de un simple informe estadístico, suponiendo que en cada casa había al menos 3 o 4 personas como unidad familiar, si no es que más. Pero lo interesante es que de estas 100.000 personas, solo se han encontrado 43 esqueletos. Otro pueblo que desapareció misteriosamente es el de los Anasazi, una civilización precolombina que habitó el suroeste de los Estados Unidos, en lo que hoy son Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado. Entre los siglos VI y XIV, construyeron impresionantes viviendas en acantilados, como las de Mesa Verde y Chaco Canyon, con sofisticados sistemas de irrigación y arquitectura avanzada. Uno de los grandes misterios de los Anasazi es su repentina desaparición alrededor del siglo XIII. Existen varias teorías al respecto, desde una gran sequía que pudo haber acabado con su agricultura, hasta conflictos internos o guerras con otras tribus nómadas. También se han encontrado evidencias de rituales extraños y posibles casos de canibalismo en los restos arqueológicos. Algunos descendientes de los Anasazi, como los Hopi y los Zuni, afirman que su pueblo no desapareció, sino que se dispersó y se integró en otras comunidades indígenas. Sin embargo, la razón exacta de su abandono de las grandes ciudades sigue siendo un misterio. El misterio de los Anasazi no solo se relaciona con su desaparición repentina, sino también con los extraños petroglifos que dejaron en sus cuevas y estructuras. Muchas de sus pinturas rupestres muestran figuras humanoides con cabezas alargadas y ojos grandes, similares a los grises extraterrestres. Además, en la región donde vivían los Anasazi, se han reportado avistamientos de luces misteriosas en el cielo durante siglos. Algunos creen que la desaparición de esta civilización pudo estar relacionada con el contacto con una entidad no humana, ya sea porque fueron abducidos o porque decidieron seguir a estos seres a otro lugar. Existen muchos otros pueblos que han desaparecido sin dejar rastro alguno. Hasta el día de hoy nadie sabe los verdaderos motivos. La humanidad ha sido testigo de fenómenos inexplicables, enigmas que desafían nuestra imaginación. A pesar de los avances científicos, muchas preguntas siguen sin respuesta. O tal vez algunos misterios jamás deberían ser revelados.